trompeta sonaré. Con címbalo y trompeta sonaré. Con fuerte y alta voz. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Palabra viva, siguiendo a Cristo. Palabra viva, siguiendo a Cristo. Palabra viva. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa y fresca mañana. Les saludo el pastor Tomás Martínez de la iglesia Palabra Viva, ubicada en Villa García, en la colonia Valle de Lincoln, tercer sector. Nuestra iglesia pertenece a la Comunión de Iglesias Cristianas Filadelfia. Y en esta hora estamos predicando a través del programa Predicando a las Naciones desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan a través de la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos. Así que prepare su Biblia, vaya preparando su Biblia, si es evangélico, prepare su Biblia, si es católico también prepare su Biblia, porque del tema que vamos a hablar se puede dar en muchos lados. El tema de hoy se llama La Tumbadera. Y si tienen una duda o quieren pedir oración, puede llamar al teléfono 15 22 3508 y 19 37 48 23. Lo voy a volver a repetir. Usted puede llamar si necesita oración al 15 22 3508 y al 19 37 48 23. Y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Lo voy a volver a repetir. Desde cualquier parte del mundo usted puede llamar con la clave 5281 y vía WhatsApp al 811 55 59 932. Muy bien, hermanos, vaya preparando su Biblia, porque vamos a estar leyendo algunas citas muy importantes para poder entender esta palabra. Primeramente vamos a ponernos hermanos de Dios Todopoderoso para que por medio de Dios Jesucristo y el Espíritu Santo nos ayude a que esta palabra, a reflexionar, a escudriñar esta palabra y que podamos entenderla. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu bendita presencia, Dios. Venimos delante de ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para reflexionar en esta palabra, Señor, que está aquí en tu bendita escritura, Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe en esta mañana. Padre, te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Muy bien, hermanos, y ya, qué bueno que ya tienes tu Biblia. Es importante que la tengas. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyéndola durante todo este tiempo que vamos a estar aquí aprendiendo. En esta mañana vamos a hablar de este tema que pues le he titulado La Tumbadera, porque hay muchas cosas que están sucediendo en la actualidad en diferentes iglesias, y esto se está entendiendo a nivel mundial. Y pues queremos saber si esto que está pasando es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Hermanos, si no es que yo sea un teólogo, no.
Lo que pasa es que la palabra de Dios es bien clara y bien precisa y dice que al que toca, se le abre. Al que busca, va a encontrar. Entonces, tú y yo, hermano, en esta mañana, hermana, joven, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, en esta hora, tú y yo vamos a buscar si lo que está sucediendo en las iglesias es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Porque solamente hay dos caminos: el camino hacia arriba o el camino hacia abajo. Y dice la palabra de Dios, dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces vamos a escudriñar la palabra, vamos a despejarnos un poquito y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo que está pasando ahorita en diferentes iglesias? Lo que pasa en muchas iglesias es que en todos los cultos la gente está llena o quiere buscar emociones y emociones cada domingo que se va a la reunión donde se escucha la palabra de Dios. Y empieza el predicador, da su prédica y luego hace el llamado al altar y empieza a orar por las personas y empieza a orar por ellos, le impone la mano y empieza a orar y luego le dice quizá palabras al oído y luego lo está empujando y la persona cae y cae de espaldas. A veces caen tranquilamente y están quietecitos, pero a veces caen, empiezan a retorcerse, empiezan ahí a dar vueltas, incluso empiezan a veces a vomitarse o empiezan a decir cosas. O a veces el predicador, sin tocarlos, la persona también cae, pero cae de espaldas. Y es un común denominador en las congregaciones que la persona cae de espaldas. No cae de otra manera, sino que cae de espaldas. ¿Será esto irá de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Esto tendrá algún sustento bíblico? Es lo que esta mañana vamos a analizar por medio de la palabra de Dios. Porque muchas veces el predicador empieza a tocarte la cabeza y sientes como que te empuja y a veces que tú tienes que caerte porque te está empujando. A veces no te empuja y tú te caes, pero caes de espaldas. Muy bien, esto es lo que vamos a ver, hermanos. No va a ser que vamos a estar cayendo en alguna apostasía de los finales tiempos, como está profetizado, que en los últimos tiempos habrá la apostasía, estaría a todo lo que da. Y vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia, por todos los pasajes bíblicos, uno que otro vamos a verlo, pero vamos a agarrar de varias partes de la palabra de Dios para ver cuál es la forma correcta o cómo es la forma, o si encontramos alguna forma aquí en la Escritura de que sí es correcto caer para atrás o caer de espaldas, ¿verdad? Y vemos perdón por la expresión, ¿verdad? Pero los domingos en algunas o muchas iglesias, los domingos está el tumbadero, está el tiradero de gente, incluso en los grandes estadios cuando hay predicadores de renombre, hasta soplan y caen estadios completos, ahí están tirados, unos revolcándose, otros dándose vueltas, otros haciendo giros en su cabeza, prácticamente, si lo podemos saber, si alguien de repente llega y en realidad vemos que es una situación de locura. Pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, cómo era la situación en la historia de la palabra del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que nosotros como iglesia tenemos que edificarnos conforme los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Entonces vamos a ver cómo ellos estaban fundamentados, ¿verdad? Y aquí nos dice la palabra de Dios que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Jesucristo es el principal. ¿Por qué? Porque todos los profetas y los apóstoles, siempre su prédica fue enfocada a Jesucristo.
Los profetas lo anunciaban y los apóstoles daban testimonio de él. Muy bien, hermanos, vamos a analizar primeramente cómo era que caían postrados o cómo era que caían los grandes profetas o los grandes siervos de Dios. Y nos llama la atención, hermanos, porque cuando muchas personas los domingos caen a tierra, a veces creemos que están en santidad o están muy bendecidos y que algo va a pasar en su vida, pero desgraciadamente, hermanos, las personas caen los domingos y caen, pero entre semanas siguen siendo las mismas personas o peores personas. Entonces, vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque si es esto conforme a la palabra de Dios, pues también a nosotros que nos tumben. Y si no, pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Miremos, vamos a ver qué dice el Salmo 95. Salmo 95, versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Aquí tenemos un texto del salmista que dice: venid, adoremos delante del Señor y postrémonos doblando la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Tenemos que doblar la rodilla, aquí dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver Segunda de Crónicas 7, desde el capítulo 1 al... Perdón, Crónicas capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, dice: cuando Salomón acabó de orar, fíjense, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. Qué maravilloso, hermano, ¿verdad? Que Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo, fuego de los cielos, dice, de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Imagínense, hermanos, que esto lo viéramos así en la iglesia. ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasó en el tiempo de Salomón. Dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dice: cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué fue lo que hicieron? Cayeron de espaldas, se retorcieron, empezaron a brincar, empezaron a echar maromas. No, hermanos, dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y que la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Postraron sus rostros en el pavimento, en el piso, en el suelo, dice, y adoraron con las manos así, y adoraron a Dios. O a lo mejor adoraron, pero dice que estaban con sus rostros hacia abajo y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y todos los hijos de Israel vieron descender el fuego, y la gloria del Señor llenó toda la casa. Y se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron al Señor. Y en 2 de Crónicas 29:9 dice: después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Una cosa maravillosa, ver que le estaban ofreciendo un sacrificio al omnipotente Dios, al poderoso Dios. Dice que el holocausto fue consumido porque fuego bajó de los cielos y se consumió el holocausto. Fue algo maravilloso hasta que se consumió todo el holocausto. Sin embargo, hermanos, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se postraron en tierra. Aquí hasta aquí no hemos encontrado todavía nada de que quedara hacia atrás. Muy bien. Y en Isaías 45:23 dice: por mí mismo he jurado y he salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jehová es Dios, es Dios. Y en Romanos 14:1 también está escrito, dice, porque dice: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará o confesará a Dios. Aquí vemos muchas citas, hermanos, por lo cual no encontramos ninguna cuestión de que cayeran de alguna u otra manera. Vamos a ver aquí en Mateo 9:18, dice: mientras le decían estas cosas, aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En Mateo 19:18, hermanos, habla de esta persona, hermanos, de este hombre. En Mateo 19:18 habla, hermanos, de esta. Mateo 19:18 habla de esta mujer, perdón, 9:18 habla de este hombre que fue a buscar al Señor Jesús, ¿verdad? 9:18. El 9:18 dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús no lo dejó postrado, dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. O sea, se levantó el hombre y fue con sus discípulos, ¿verdad? Y aquí una mujer enferma es otro asunto. Aquí vemos, hermanos, también en el libro de Éxodo 19, capítulo 19, versículo 18 al 23. Aquí vemos también, hermanos, otra experiencia maravillosa que pasó el pueblo de Israel, y vemos cuál fue la reacción del pueblo ante esto que ellos estaban viendo. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué maravilloso, hermanos, ¿verdad? Imagínense que de repente, hermanos, tenemos aquí cerca la sierra de la Huasteca. Imagínense, hermanos, que de repente empezara a humear el cerro y que se oyeran truenos y relámpagos y truenos, y que el Señor empezara a hablar, hermanos, con voz de bocina fuerte, y empezara a hablarnos aquí a todo este pueblo de Santa Catarina, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Caeríamos de espaldas o caeríamos de rodillas? ¿O nos caeríamos dándonos vueltas y retorciéndonos? Aquí dice, la palabra es que dice: Moisés escuchaba atento, y Dios le habló a Moisés y dice: sube, y Moisés subió. Aquí vemos que no había un desorden, sino que Moisés estaba atento a escuchar la voz de Dios. Y hay otro versículo donde dice que cuando escuchaban el sonido de la bocina, cuando Dios le hablaba, y que el Sinaí temblaba, dice que el pueblo retrocedía y se postraba, hermanos, de rodillas, y no querían ver. ¿Por qué? Porque era grande la gloria de Jehová, y ellos se arrodillaban en señal, hermanos, de humildad, en señal de reverencia al Señor. Muy bien. Nehemías 8:6. Vamos a Nehemías 8:6, dice: se humillaron inclinados a tierra y adoraron. Se humillaron inclinados a tierra y adoraron. En Nehemías 8:6. Entonces vemos aquí, hasta aquí, hermanos, hemos visto que esta es la forma correcta, la forma común de cómo el pueblo de Dios lo adoraba. Y vamos a ver en Génesis 17:3, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. En Génesis 17:3, vamos a
Vamos a verlo, hermanos, qué es lo que dice la palabra del Señor. Génesis 17:3. Ya lo hemos leído. Génesis 13. Vamos a verlo desde el 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Y ya empezó Abraham, hermanos, a platicar con el Señor. ¿Pero qué hizo Abraham, hermanos? En reverencia al Señor se postró sobre su rostro y adoró. Así que vemos, hermanos, aquí que nadie estaba de una manera con su cara hacia arriba, sino que postrados. Pero vamos a ver aquí unos hermanos que dice la palabra es que sí cayeron, hermanos, cayeron al suelo, cayeron a tierra. Porque los que hemos visto ahorita cayeron postrados, cayeron arrodillados. Pero vamos a ver qué pasó con aquellos hombres que cayeron a tierra. Hermanos, vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Dice: como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, esta fue una visión, hermanos, que tuvo Ezequiel. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Ezequiel al ver una visión? Dice: me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fue una visión, hermano, la que tuvo. Fue algo maravilloso. Una visión que él pudo ver y que le hablaba. Y él lo que hizo que fue que cayó sobre su rostro y oía la voz que él hablaba. La voz que le hablaba y escuchó de esa manera, en reverencia al Señor. En Daniel, capítulo 8, versículo 16, dice también así, dice: oí una voz. Esta fue también la visión que tuvo el profeta Daniel. Dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro. O sea, él se cayó. Dice, caí como dormido, estaba parado. O él estaba, pero dice, caí como dormido en tierra sobre mi rostro. Gracias, Señor. Cayó Porque tus maravillas sobre su rostro. crecen. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, Sobre nosotros, y él me tocó y me hizo estar en pie. O sea, no lo he retirado. Dice, caí como dormido, mi rostro en tierra. Dice, y él me tocó y me hizo estar de pie. Daniel cayó como dormido, suelto. ¿Cómo cae una persona dormida? El trancazo. Dice, él me tocó y me levantó. O sea, me hizo estar de pie. Vamos a ver en Daniel 17, también tenemos otra persona. Bueno, es mismo Daniel. Dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi una gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Cayó.
con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Aquí vemos otro ejemplo, hermanos, ¿verdad? Que de qué manera fue que este hombre cayó, pero lo levantaron, no lo dejaron tirado en tierra. Vamos a ver otro versículo, el día de la transfiguración del Señor Jesucristo. Fue algo maravilloso, hermanos, ¿verdad? Que ahí vieron que el Señor se transfiguró. Dice Mateo 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. El Señor Jesús dijo, levántense, no teman, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos, hasta ahorita, hermanos, hemos visto varios ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, y no vemos ninguna persona, hermanos, que haya caído de espalda, sino que todos se postraron sobre su rostro, hermanos, y aquellas personas que fueron tocadas por el Señor o que Dios les habló, como Daniel, como Ezequiel, hermanos, ya no volvieron a ser las mismas. Fueron personas que fueron cambiadas totalmente, hermanos, y que siguieron adelante en el camino del Señor. Nunca volvieron atrás, sino que siguieron adelante. Ahora vamos a ver, hermanos, quiénes son los que cayeron para atrás. Vamos a ver Primera de Samuel 4:18. ¿Y quién cayó para atrás? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a él por 40 años. Pero ¿por qué el Señor mató a Elí, hermanos? ¿Por qué? Porque Elí no le estorbó a sus hijos, porque sus hijos andaban haciendo el mal, andaban haciendo lo malo, y él no les estorbaba. Es por eso, hermanos, que Dios mató a Elí. Aquí vemos, hermanos, que él cayó hacia atrás y se desnucó, cayó en maldición, hermanos, ¿verdad? Las caídas para atrás es caer en maldición. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. En Juan capítulo 18, versículo 4, fue cuando arrestaron a Jesús los soldados. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Se retrocedieron y cayeron a tierra. O sea que se fueron para atrás. Se fueron para atrás, hermanos, y cayeron a tierra. Ahora, vamos a ver cómo se levantaron estas personas. Pues hicieron lo mismo, se levantaron y siguieron con su objetivo. Aprendieron a Jesús y lo llevaron a la cruz. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 9. Dice que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo cayó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ahí, el Señor lo alcanzó, el Señor lo tocó, pero cayó, hermanos, pero cayó en maldición, porque el Señor le estaba reclamando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vamos a ver cómo se levantó Saulo, hermanos. Se levantó ciego, porque dice que no podía ver, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor lo tocó, ¿para qué? Para que recapacitara. Y sabemos que Saulo estuvo 3 días, hermanos, que no comió ni bebió, estuvo en ayuno, estuvo poniéndose a cuentas con el Señor.
Y aquí vemos, no dice, hermanos, aquí no dice que Saulo de Tarso o Pablo haya caído, hermanos, de qué forma haya caído, hermanos, pero no cayó postrado, sino simplemente dice que cayó. La escritura no dice de qué manera fue como cayó Pablo. Después dice que después de 3 días dice que la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo. Usted lo puede ver también ahí después ahí en su casa. Entonces vamos a lo que vamos a ver lo siguiente. También vamos a ver Lucas 4:33. Dice que un hombre tenía un espíritu inmundo. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Esto es en Lucas capítulo 4 versículo 33. Dice, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Israel, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, lo derribó, derribó a la persona, le hizo que cayera al suelo y salió de él y no le hizo daño alguno. Vamos a ver otro versículo, Lucas 9:38. Dice aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que vengas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo va a estar esto con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Aquí vemos, caray, estamos viendo muchas cosas, hermanos, muy, muy interesantes. Que cómo caían los siervos de Dios, cómo adoraban los siervos de Dios y cómo deben de adorar los siervos de Dios al Todopoderoso, y cómo caen los endemoniados. Y hay una cita, hermanos, muy, muy interesante. Isaías 28:8, saque su Biblia. Está muy interesante esta cita, dice así la palabra de Dios. Isaías 28, del 8 en adelante. Vamos a leerlo, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los descitados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales le dijo, este es el reposo, dad de reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Acá hay una tremenda palabra, hermanos, que dice aquí en Isaías, hermanos. Tremenda palabra. Dice, hasta que vayan hasta allá y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Aquí hemos visto, hermanos, las dos partes. Dos partes de lo que dice la palabra del Señor, hermanos, de cómo deben de caer postrados los hijos de Dios y cómo caen los endemoniados. Cómo caen, hermanos, las personas de esta manera. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se ha promovido mucho esto en las iglesias en estos tiempos? Porque si usted se pone a escudriñar la palabra de Dios y busca en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque ese es el nombre, hermanos, ese es el nombre verdadero que como debe de llamarse este libro, hermanos, no los Hechos de los Apóstoles, sino
el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra, hermanos, en toda la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es cuando la iglesia primitiva empieza a funcionar, hermanos, como tal, como iglesia. Después de que el Señor fue levantado a los cielos y vino el Espíritu Santo, hermanos, y tocó a las personas. Yo soy cristiano evangélico, pentecostés, hermanos, y yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero sí no creo, hermanos, que el Espíritu Santo se manifieste tumbando a las personas hacia atrás, porque ya lo hemos visto, hermanos, bíblicamente, hermanos, esto no tiene ningún respaldo. Los que cayeron hacia el frente y cayeron postrados en su rostro, hermanos, fueron los grandes siervos de Dios, y que su vida fue totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y ya no volvieron atrás. Pero vemos, hermanos, que los que cayeron hacia atrás, hermanos, son aquí, conforme a la palabra de Dios, hermanos, son los endemoniados. Son los que tienen algún problema. Y yo me he puesto a pensar, hermanos, entonces, si en una iglesia, hermanos, si oramos, si estamos orando, si se hace el llamado para el altar, o si de repente, hermanos, cae una persona hacia atrás, está bien, o sea, puede caer hacia atrás, pero entonces hay una situación de aquí, hermanos, tenemos que sacarle el demonio, tenemos que orar, ¿para qué? Para que el demonio sea sacado de esa persona. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Que cuando los que caen para atrás caen enlazados y se levantan peor que como estaban antes de caer. Incluso con el riesgo, hermanos, de darse un golpe, hermanos, y morir por ahí desnucados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de hacer estas prácticas. Nosotros tenemos que, como dice la Escritura, tenemos que edificarnos sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Porque, hermanos, ¿qué edificación hay, hermanos, cuando vemos que en una iglesia está el tiradero de personas? ¿Qué edificación hay, hermanos? ¿Qué beneficio hay? En lugar de ver un beneficio, hermanos, imaginemos, hermanos, que llega una persona, hermanos, inconversa, hermanos, y de repente ve ese tiradero, y ve que uno anda brincando, que otro anda echando maromas, o otro que se está retorciendo. Hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, caray, no, esto, mejor para andar como ellos, mejor no me voy. Hermanos, sí somos, y a veces la iglesia, estas situaciones son de tropiezo, hermanos, para las personas inconversas. Es una piedra grande de tropiezo, hermanos, y va a traerle juicio a quienes practiquen estas situaciones delante del Señor. Va a traer juicio. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Hermanos, y el hecho de las que hay para atrás, hermanos, pues no es una forma muy decente, hermanos, ¿verdad? Porque van las hermanas, de repente caen para atrás, y ahí anda, hermanos, una persona poniéndole una toalla, hermanos, para cubrirla. Hermanos, por aquí también vemos, al analizar este punto, podemos ver una situación, hermanos. En la Biblia, hermanos, no hay este ministerio, hermanos, de la persona que está atrás, esperando a los que caigan, y el que le está poniendo las toallas o algo a las mujeres para cubrirlos. Este ministerio, hermanos, no está en la palabra de Dios. No hay un ministerio que diga, este ministerio es para esperar a las hermanas, a la iglesia, a la congregación, que cuando caigan para atrás, alguien los detenga. No hay ese ministerio, hermanos. En la iglesia no lo puedo encontrar. Es más, lo reto, hermanos, a que me digan dónde está ese ministerio de los sugieres, o como le quiera llamar cada iglesia, de que esté esperándolos atrás para detenerlos. Y siempre se busca personas las más altas, las más fuertes. ¿Para qué? Para que puedan sostener a los más pesados, a los hermanos o a las hermanas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que tener cuidado. O sea, debemos ser ordenados en nuestras iglesias. Dice la palabra del Señor también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en 2 de Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio.
hermanos, si caemos así tirados, hermanos, cuando una persona que tira, pues no tiene dominio propio, hermanos, ¿por qué? Porque pues caen sin ningún control, no hay dominio propio, hermanos, y la palabra dice que Dios nos ha dado dominio propio. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía un poder engañoso para que crean las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermanos, no vamos a hacer cosas, hermano, no vamos a permitir cosas en nuestras iglesias que vayan en contra de la palabra del Señor, hermanos. No vamos a aceptar ninguna cosa, hermanos, que no venga del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en pecado, hermanos, y en caer, hermanos, en caer en lazos del enemigo, hermanos. En caer en lazos del enemigo, hermanos. Por eso usted y yo, hermanos, no debemos recibir, hermanos, ninguna cosa que no sea lo que Dios nos da, hermanos, que son los regalos hermosos que el Señor nos da, y lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Esos regalos que el Señor nos da, esos son los únicos que tenemos que aceptar, hermanos. No podemos aceptar nada que no venga, hermanos, dentro de la palabra de Dios. Y estos son los regalos que sí podemos aceptar, porque dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Estas son las manifestaciones por las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. Dice en el versículo 8, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento y diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Estos son los únicos regalos que podemos aceptar de parte de Dios. Nada de espíritu de la risa, nada de que la borrachera, solamente estos dones espirituales son los que debemos de aceptar. Que Dios te bendiga. Guárdalo en tu corazón.